tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y pues les damos una vez más la bienvenida a uno de nuestros programas que en esta ocasión, como pueden ver, nos encontramos de manteles largos porque nos encontramos en compañía del maestro Rubén Dri, que bueno, seguramente no requiere gran presentación, es conocido por todos los que nos ven. Rubén Dri ha sido uno de los estudiosos más prolíficos, pienso yo, del pensamiento de Hegel en América Latina. No solamente eso, como muchos de ustedes ya saben, el maestro Rubén Dri también se ha dedicado a estudiar profundamente la teología política, tiene una larga trayectoria de lucha social en Argentina, por supuesto, pero también en otras partes del mundo, así que no me voy a extender mucho en esa exposición biográfica. Yo quisiera nada más subrayar dos cosas. Primero, agradecerle a la maestra Julieta Lizaloa, que hizo posible el que el maestro Rubén Dri nos acompañe una vez más acá en México, ¿no? Estuvo unas jornadas sobre la fenomenología del espíritu en la UNAM ahora recientemente, y me parece que el artífice fue ahí la maestra Julieta, ¿no? Entonces le queremos agradecer enormemente a ella el esfuerzo que hizo de traer al maestro Dri, y esfuerzo que nosotros hemos aprovechado ahora para poder charlar con usted unos minutos. Y pues sin más, maestro Rubén Dri, bienvenido a México otra vez. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tú sabes que para mí México es mi segunda patria, por decirlo, ¿no es cierto? La verdad que yo he pasado acá en mi exilio, he pasado 8 años. 8 años con muchos compañeros mexicanos. La verdad que siempre tengo a México lo llevo, bueno, yo lo llevo conmigo toda Latinoamérica, la verdad. Pero bueno, dentro de Latinoamérica está Argentina, México en primer lugar, ¿no? Por supuesto. Así que agradezco mucho siempre estas invitaciones. Perfecto. Y me encuentro muy bien acá, ¿no? Muy bien, digo, en cuanto que encuentro un clima realmente receptivo, muy interesante. Muy bien, maestro, pues es un honor para nosotros tenerlo acá en Tiempos Equívocos, es la primera vez que lo tenemos en nuestro programa. Ya habíamos buscado la oportunidad de charlar con usted, pero no había sido posible, y ahora ya que bueno encontramos ese espacio. Pues muy bien, maestro Rubén, usted estuvo hace unos días dando unas charlas en la Facultad de Filosofía y Letras sobre la fenomenología del espíritu. De hecho, recién usted acaba de publicar un libro otra vez en Biblos, que es su casa editorial, de hecho, ¿no? Pero de hecho es mi casa editorial, así es, sí. Sobre la doctrina de la esencia, ¿no? Sobre la doctrina de la esencia es el último libro, sí, que acabo de publicar. Ya se consigue en la Argentina ese libro. En la Argentina ya se consigue. Bueno, para muchos compañeros nos ven también en la Argentina, entonces ya lo pueden conseguir seguramente. Y bueno, yo quisiera hacerle un par de preguntas, una de ellas primero de un tinte más biográfico, maestro Rubén Dri, que tendría que ver con que nos platique muy rápidamente cómo fue su acercamiento, usted, tanto que estudioso de la teología, por ejemplo, cómo fue su acercamiento a Hegel en una primera instancia y después a Marx, que son los autores que están centralmente en su Sí, efectivamente mi formación es teológica. Yo he sido sacerdote, sí. He pertenecido al movimiento de sacerdote para el tercer mundo, de allá en la década del 60 y del 70 en Argentina, un movimiento de sacerdote muy comprometido con las luchas populares en aquella época. En realidad, de hecho, mi involucramiento políticamente y materialmente, digamos así, con los sectores populares en la lucha, fue que hizo que yo me fuese cuestionando mi formación teológica. Yo tenía una formación teológica clásica y por lo tanto digamos que es una formación teológica de derecha, pero de hecho mi práctica fue entrando en contradicción con mi propia formación, y ahí me comienzo a cuestionar mi formación, y naturalmente que en este cuestionamiento viene naturalmente mi encuentro con Marx, porque me encuentro con compañeros, con compañeras, algunos ya conocían el marxismo, no lo conocerían muy bien, pero sí conocerían el marxismo, y para mí ya eso era una necesidad. Entonces a partir de ahí comienzo, por suerte, me encuentro con los textos manuscritos económicos filosóficos de 1844. Yo digo por suerte, porque esos manuscritos me permiten acercarme al marxismo desde la filosofía. Entonces, porque el problema que tenemos quienes venimos de la teología, de la filosofía, es cuando se nos presenta un marxismo con una lectura muy positivista, inmediatamente, digamos, sentimos un rechazo, ¿no es cierto? Pero a mí, esa lectura a mí me acercó directamente a Marx, me lo hizo comprensible. Más aún, encontré a partir de ahí, comencé a encontrarme con mejor manera cómo repensarme, incluso cómo repensar mi teología, ¿no? Y después de eso, en la universidad, me encuentro con un libro de Koyev,
y la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Esa lectura me fascinó, me deslumbró, y me permitió ahí entonces comenzar a pensar que la dialéctica no era algo raro, sino que en realidad pertenecía en realidad al movimiento vital, al movimiento político, ¿no es cierto? Y entonces ahí me encuentro por una parte con Hegel y me encuentro con Marx primero y después me encuentro con Hegel. Okay. Hay que decir que en realidad el texto de Coyes es un texto apasionante. Yo hoy tengo muchas críticas al texto de Coyes, ¿no? ¿Usted personalmente, Coyes? Personalmente, al texto, ¿no? Al texto, claro, porque no estoy para nada de acuerdo, por ejemplo, con esa interpretación de que en Hegel hay un fin de la historia. No estoy para nada, no se puede tranquilamente decir que Hegel fue ateo, ¿no es cierto? A ver, yo no quiero decir que Hegel fue creyente en lugar de decir que fue ateo. Lo que quiero decir que es un pensamiento mucho más complejo, como para decir directamente es ateo. Y cuando vos te encontrás con los textos de Hegel, en los cuales él trata de la religión y da grandes cursos sobre la religión, donde no manifiesta de ninguna manera su ateísmo, entonces me parece que es una falta, yo creo que en realidad no se lo respeta de la manera siguiente. Yo creo que como pensamiento complejo hay que tratar de tratarlo realmente como ese pensamiento complejo que es, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzo yo a trabajar, a leer la fenomenología del espíritu, pero al poco tiempo me encuentro que tuve que abandonar el lugar de residencia mío hacia Resistencia, abandonar también la profesión. En realidad tuve que escapar porque me perseguían. Sí, tuve que escapar y tuve 2 años clandestino. Y en la clandestinidad yo me ingeniaba para conseguir un trabajo en un frigorífico y me ingeniaba para levantarme muy temprano para tratar de leer por una parte el Capital y por otra parte leer la fenomenología del espíritu, y ahí me encuentro con el texto de este francés, Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu, Jean Hippolyte, ¿no? Entonces Jean Hippolyte me abrió más el horizonte, ¿no? Me permitió otra lectura. Eso duró 2 años, pero 2 años eran muy convulsos porque, bueno, yo estaba clandestino, tenía mi trabajo en el frigorífico, tenía mi militancia, hasta que veo la necesidad, naturalmente completamente cercado, exiliarme y me exilio en México. Claro. Y en México, bueno, primero también tenía que buscar trabajo de vuelta, y después cuando me dan en la universidad acepto lo que me den, ¿no es cierto? Okay. Y ahí ¿da clase acá? Aquí doy clase, doy clases en Acatlán, con varias, sí, lejísimos al norte de la ciudad. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí con varias materias, y ahí comencé a, bueno, era una época en que yo veía, nosotros estábamos derrotados, nosotros veíamos nuestras derrotas, ¿no? Si bien todavía estaba Centroamérica en llamas, estaba el sandinismo, pero yo veía que, a ver, los movimientos más fuertes, digamos, no por decir que el sandinismo era débil, sino como eso es muy chico, eso tiene menos posibilidades, ¿no es cierto?, de países más grandes, donde había más fuerza. Entonces, yo tenía que pensar nuestra derrota, pero al mismo tiempo todavía no había caído el muro de Berlín. Para mí, el socialismo, el denominado socialismo real, ya había fracasado, porque un socialismo no se puede construir sobre el crimen y la mentira. Es decir, entonces ahí había errores fundamentales en la construcción del socialismo que me parecía, ¿no es cierto?, que eso no tenía. Y por otra parte, yo veía que había una condenación de la religión. Entonces, se condenaba como racional, como fetiche, como alienación, ¿no es cierto?, como opio. Porque yo digo, puta, pero yo soy creyente. A ver, yo estoy comprometido. Yo
realmente quiero la liberación popular, la liberación del pueblo, estoy comprometido con esto y no me importa si el que está al lado mío es ateo o no es ateo, no se lo pregunto. Y entonces digo, si se condena, entonces también la religión quiere decir que se condena a todos aquellos que son creyentes. Por lo tanto, también hay una represión sobre esto. Y yo no quiero esa represión. Entonces, pienso que ahí hay una falla fundamental. Y me pareció que podía acudir a Hegel para que me ayudase a solucionar esa falla. Y leo en Hegel, el texto Saber... Fe y saber. Fe y saber. Bueno, Fe y saber, donde Hegel se plantea que la racionalidad propia de la Ilustración había parcializado lo que es la racionalidad, ¿no es cierto? Porque había condenado todo el ámbito de la afectividad, donde estaban todas las simbologías, lo religioso, etcétera, que entonces lo toman los románticos. Y tenemos entonces una esquizofrenia, un dualismo, una escisión entre el movimiento ilustrado y el movimiento romántico. El intento de Hegel es precisamente superar esa escisión, esa contradicción, con un nuevo concepto de racionalidad. Y digo, bueno, yo creo que Hegel me puede ayudar en esto, ¿no? Y ahí comienzo a trabajar en serio entonces sobre la fenomenología del espíritu, ¿no? Al mismo tiempo que no abandonaba naturalmente mis estudios sobre Marx, ¿no? Naturalmente que yo siempre he pensado que sin Marx, sin el capital, es imposible analizar una sociedad capitalista, y nosotros estamos en sociedades capitalistas, por lo tanto este es un instrumento esencial. Pero no encuentro en el capital, no lo encontraba, yo no conocía todavía los Grundrisse, no encuentro todos los instrumentos que yo estoy buscando, de manera que creo que lo necesito a Hegel. Y por otra parte, también descubro que Marx trabaja dialécticamente, por ahí, que a veces parece un poco difícil encontrarlo, pero que trabaja dialécticamente, y esto lo saca de Hegel. Es decir, a ver, no copia Hegel, ninguno de estos grandes pensadores copia al otro, pero todos los grandes pensadores se aprovechan de los otros. Claro. O sea, lo retoman críticamente, retoman lo que realmente les sirve para avanzar. Entonces, a partir de ahí es que ya comienzo realmente mi investigación, que no pudo avanzar mucho porque tuve que abandonar México, ¿no? Tuve que abandonar México y comenzar de vuelta. Es decir, llego de vuelta y voy a concursos en la universidad para poder entrar, finalmente entro en la universidad. Y ¿En qué año regresa usted a Argentina, maestro? ¿Cómo? ¿En qué año regresa a Argentina? En el 83. 83. Entonces, el camino a la vuelta a la democracia. Claro, cuando ya había vuelto Malvinas. Cuando había vuelto a la democracia, o sea, no en el 84, en el 83 es el triunfo, fin del 83, o sea, era con la democracia. La democracia. Y ahí ya entonces, una vez que yo me pude más o menos estabilizar en la universidad con una profesión con la cual podía vivir, que eso es fundamental, entonces, primero conseguí una vez que hice una investigación sobre el compromiso de la Iglesia con la dictadura militar, que era un tema también que me preocupaba muchísimo, y después entonces comencé a armar grupos y comencé a trabajar sobre todo la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces, ahí trabajé, primero antes de publicar, trabajé con equipos, después en la cátedra, me dieron la cátedra de filosofía en la carrera de sociología, donde dije, bueno, yo acá voy a trabajar fundamentalmente la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Sociología? En sociología, sí. ¿En la UBA? En la UBA. Bueno, a partir de ahí ya comienza a desplegarse estas investigaciones que fue paso a paso, fui publicando a medida que iba avanzando en la investigación. ¿Qué es esta colección de libros? Que es una colección de 6 libros. De 6 libros. 6 libros, sí. Joven Hegel es el primero, ¿no? El joven Hegel es el primero, sí. Revolución burguesa y nueva racionalidad del joven Hegel. Y el último es Racionalidad, sujeto y poder, que son las conclusiones que yo saco
de todo ese proceso de investigación. Que esa es una lectura de la fenomenología. Es una lectura completa de la fenomenología. Habría que decirlo que en español, hasta yo tengo entendido, es de los comentarios más detenidos, más detallados que podemos encontrar. Que es uno de los objetivos que me propuse. ¿Por qué? Porque yo mismo tenía dificultad, porque yo busqué con quién apoyarme y no encontraba. Sobre todo hay determinados pasajes, incluso los primeros de el capítulo primero, segundo, tercero, son textos muy difíciles porque son, claro. Son complicados. Y quienes comienzan a leer la fenomenología del espíritu se desaniman inmediatamente. Entonces yo me propuse realmente ir paso a paso, de manera que haya un verdadero apoyo para que se pueda trabajar esos textos, ¿no? Y entonces me propuse hacerlo de la manera siguiente y creo que lo conseguí bastante bien, porque de hecho es lo que me expresan muchos de que se han apoyado. Yo me he apoyado personalmente en esos escritos de otros compañeros y nos han sido de muy gran ayuda, sobre todo destacando un poco el tema allí de que me parece que en América Latina es el único comentario que tenemos de esa naturaleza, de ese tamaño, de esa magnitud, que en mi opinión no le pide nada a los trabajos de un Jean Hippolyte o un Labarrère, me parece que son, o de un Ramón Pans Plana, por ejemplo, que están, me parece, a ese nivel, son extremadamente útiles. Pero, doctor, hay un punto que a mí me llama mucho la atención de lo que acaba de comentarnos, que me gustaría regresar sobre ese punto. Nos dice que su entrada, digamos, lo hacía el pensamiento crítico, por llamar de alguna manera, son los manuscritos económicos filosóficos del 44. Del 44. Luego hay una intermediación, una mediación de Koyev. Sí. Y luego me dice que está leyendo paralelamente al Capital y la fenomenología del espíritu, lo cual ya es una proeza leer los dos paralelamente. Y luego me habla usted de El papel, dice, que me parece que es un texto sumamente complicado también, muy complicado, pero que, por ejemplo, Roman Rodolsky, que es uno de los grandes comentaristas de los Gondry, señala como el punto donde, por decirlo de alguna manera, el misterio Marx-Hegel queda resuelto, ¿no? Dice Rodolsky que Lenin había puesto digamos, apotegma de que no se había entendido el Capital hasta haberse leído a Hegel, y que ahí... Sí, claro. ¿Le sirve un poquito de agua con hielo? Bueno, por favor, agua solo. Sin hielo, vos también entonces. Sin hielo. Sí, sin hielo. Muchísimas gracias. Entonces ahí Rodolsky pone esta idea de que con los Gondrice ya no hay necesidad, digamos, de leer a Hegel, porque entonces quedaría ahí ya esclarecida la relación Marx-Hegel en los propios Gondrice y por la propia mano de Marx, ¿no? Sí, a ver, yo no coincido plenamente con Rodolfo, ¿no? Sí, a ver, para mí la trayectoria que hay que hacer es Hegel, esa es la pregunta. Hegel, y no hay que escaparle a la lógica, ¿no es cierto? Hegel, los Grundrisse, y después el Capital, el primer capítulo del Capital sobre todo, y después meterle con el Capital, ¿no? Yo creo que esa es la trayectoria que hay que hacer. Es una lectura, cuando uno hace esa trayectoria, el Capital se lee de otra manera. Entonces yo diría primero ciencia de la lógica, luego La ciencia de la lógica, Capital. O la fenomenología del espíritu. La fenomenología, la ciencia de la lógica, ¿no es cierto? Los Grundrisse y el Capital. Claro, es una exigencia mayor. ¿Sí? Pero, a ver, el Los Grundrisse muestra la conexión, pero hay que conocer el desarrollo que hace Hegel para que realmente esa conexión sea una conexión rica. Si no, es muy pobre. Yo creo que no se llega a comprender plenamente el Capital. Ya. Por ejemplo, el sujeto de la fenomenología del espíritu, que asume distintas formas, distintas gestaltes, es el sujeto capital que va asumiendo distintas formas, distintas gestaltes en los Grundrisse. Ahora, para entender bien eso hay que haber leído la fenomenología del espíritu, sí, digamos, para mayor riqueza, ¿no? Un correlato entre el sujeto de la fenomenología del espíritu y el sujeto de los Grundrisse y el Capital. Claro, y el Capital como sujeto, porque el problema, en los Grundrisse vos ves bien que Marx pone al Capital como sujeto, un sujeto creado por nosotros, por los sujetos creadores, que somos nosotros, que somos los trabajadores, ¿no? Es un punto interesante que usted repetía ahora en sus charlas de la Facultad de Filosofía de la UNAM, respecto a la idea del Capital como sujeto, y eso me parece sumamente interesante, pero también problemático,
Porque usted en uno de sus libros, y es uno de los énfasis que a mí me parece único de su interpretación, dice, todo lo que es puesto es objeto, y lo que pone es sujeto. Entonces incluso nos decía de forma muy bonita al final de su última sesión que éramos nosotros verdaderos sujetos, ¿no? que éramos sujetos verdaderos y podíamos pensar. En ese sentido, si decimos que el capital es sujeto, entonces, digámoslo así, ¿cómo es que lo podemos quitar? Porque pues él ya es un sujeto y se autodetermina y se autopone, ¿no? Claro que se autopone y se autodetermina, por eso es una lucha ¿Es una lucha del sujeto social contra el sujeto claro, capital? este sujeto que tiene que destruir al otro sujeto. Pero entonces el capital, estaríamos con la idea de que el capital es un sujeto, digamos, verdadero, o sea, que tiene ideología, intención, proyecto. ¿El capital es eso? ¿Sería eso? Es que funciona así, creado por nosotros, ¿no? Este objeto, el objeto que nosotros creamos, o sea, el producto que nosotros creamos, se transforma en sujeto. Este sujeto tiene su propio... Este sujeto crece como sujeto... Se enajena, digamos. Pero se crea como sujeto financiero, como sujeto especulativo, como sujeto financiero, o sea, es un verdadero cáncer por otra parte, pero tiene esa posibilidad de crecer alimentándose de nosotros, ¿cierto? Alimentándose del sujeto que lo ha creado. Por lo tanto, se trata de destruir ese sujeto. El capitalista tiene que obedecer al sujeto capital. Si no obedece al sujeto capital, pierde. Por eso muchos capitalistas terminan destruyéndose. Claro. Pero el sujeto capital sigue creciendo. También se suele erosionar sus propias bases. Cuando crece como sujeto financiero, erosiona sus propias bases. Y en un determinado momento hace crisis, entonces se viene abajo. Después se recupera, ¿no? Claro. A mí me parece, bueno, pero eso está en los Grundrisse, eso está claro, ¿eh? Está claro. Y es el sujeto de la fenomenología del espíritu, fundamentalmente. Este ve ese correlato ahí, digamos. Totalmente. Hay un libro, a ver si me acuerdo ahora, que también me iluminó mucho, Dialéctica de lo concreto. Claro, Kyle Kosick. Kyle Kosick. Sí, él dice que capital es la odisea de la mercancía. La mercancía. Bueno, ese texto me iluminó mucho a mí. Yo hace mucho que no lo leo, ¿no? Pero bueno, son lecturas que uno ha tenido que se han sedimentado, ¿no es cierto? Y que a uno lo alimentan, ¿no? Sí, yo creo que Kosick sería de los que me parece que lee desde una clave hegeliana. Una clave muy hegeliana. El pensamiento de Marx. Sí, yo creo que ese sería. Ese ya presenta la pregunta que nos interesaba a nosotros como tiempos equívocos, ¿no? La posibilidad de hacer una lectura hegeliana sin que por eso, digamos así, hagamos a Marx un Hegel o No se trata de eso. Efectivamente. ¿Viene el otro muchacho? Sí. ¿Qué le hago pasar? ¿Lo podés hacer pasar, por favor? Sí. Sí, lo vamos a hacer sentar ahí. Sí, perfecto. Así que ahorita dos preguntas más y se gusta. Está bien, pero te felicito por todo esto, ¿no? No, al contrario, maestro. Le decía la posibilidad de una lectura hegeliana de Marx sin que caigamos en esta dicotomía de un Marx enfrentado a un Hegel, porque ese Hegel es idealista y entonces es burgués, y entonces lo que hace es mistificar al pensamiento marxista, ¿no? Como lo leyó la escuela, digamos, altuseriana o de la golpeana. Claro. ¿Cómo podemos, digamos, salvar esa... Yo a veces pienso que es hasta un prejuicio, pero ¿cómo podríamos, digamos, utilizar a Hegel, si me permite la expresión, para desarrollar el pensamiento de Marx, sin por eso convertir entonces a Hegel en marxista, como quizás algunos... No, claro. No, a ver, uno tiene que ser también honesto, uno tiene que ser honesto en sus lecturas y tiene que saber contextualizarla. Yo no voy a hacer, nunca voy a hacer a Hegel un revolucionario. Hegel es un pensador burgués, entre eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, cuando dije que es un pensador burgués, ya no dije todo sobre Hegel, porque Aristóteles fue un pensador esclavista, y con esto no dije todo de Aristóteles. Marx utiliza a Aristóteles. Aristóteles le sirve a él. ¿Por qué? Porque el pensador, los auténticos pensadores no son meros ideólogos, o sea, no hacen meramente apología de su clase,
¿no es cierto?, sino que aportan al conocimiento de la realidad, que debe ser naturalmente reinterpretado desde otro contexto, desde otra realidad y desde otra práctica, ¿no? Entonces, lo que Hegel aporta fundamentalmente es la dialéctica. Yo creo que hay que pasar necesariamente por Hegel. Yo creo que nadie te ha desarrollado la dialéctica como Hegel, te la ha mostrado cómo se desarrolla, y en los desarrollos de Hegel no hay meramente idealismo, hay también materialismo, hay mucho, y eso lo dice Marx también. Claro. Entonces, ahora bien, lo que te aporta Hegel es una mejor lectura de Marx, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Marx no te va a decir todo lo que recibe de Hegel, eso tenés que leerlo vos, ¿no es cierto? Pero si vos conocés a Hegel, ¿no es cierto?, o lo profundizaste, vos ves ahí una gran riqueza que Marx la ha asumido plenamente, y la está expresando, naturalmente que la está expresando de otra manera, y que se está enfrentando también con Hegel cuando debe hacerlo. Ahora, ahí hay que tener cuidado con la crítica que hace Marx a la filosofía del derecho, esa primera crítica. En el 43. Claro, porque hay que leerla como el hijo que hace las cuentas con su viejo, con su padre, ¿viste? ¿No? Dije, este hijo de puta, ¿viste?, me engañó en esto, entonces le doy con todo, ¿viste? ¿No? Entonces ahí hay una crítica muy fuerte. Sí, fuertísima. Fuertísima, pero no es lo que Marx dice después de Hegel. Porque una vez que hizo las cuentas con su padre, se puede reconciliar, ¿sí? Y lo puede aprovechar más. Cuando él tiene que hacer precisamente lo que dice, vuelve a leer el Capital. La ciencia de la lógica. Pero vuelve a leer la ciencia de la lógica. Sí. Claro, porque ve que tiene necesidad de la ciencia de la lógica para hacer el trabajo que estaba haciendo, claro, que tenía necesidad de hacer, ¿no? Tú dirías que quizás en el 43 con el joven Marx hay una ruptura, no sé, edípica con Hegel, y después viene una reconciliación, que sería la del 57. Sí. ¿No? Yo la veo clara. Y la de los prólogos del Capital, donde Marx reconoce que él es alumno de... Que es alumno de Hegel, sí, ¿no? Claro. No lo traten como perro muerto, dice Marx. Claro. ¿No? Una última pregunta que quisiera hacerle, maestro, antes de... Espera, te iba a decir otra cosa sobre la lógica. El mismo Lenin principalmente entendía lo que era la dialéctica, ¿no es cierto? Porque el materialismo, empiriocriticismo, ¿no es cierto? Cuando entra en crisis la Primera Internacional con la Guerra del 14, ¿qué es lo que hace? Vale la lógica. Sí, los cuadernos. ¿Por qué? Porque él se da cuenta en qué nos hemos equivocado, y a partir de ahí dice, bueno, ahora puedo leer el Capital. Sí, ahí tipo dice, ningún marxista ha entendido a Hegel porque no ha leído la ciencia de la lógica. Claro. Sí, el propio Lenin tuvo ese reconocimiento enorme al papel de Hegel, ¿no? Al punto de que cuando triunfa la Revolución Soviética, lo que funda la Sociedad de Amigos de Hegel. Sí, antes, bueno, funda la Tercera Internacional, claro, pero también funda la Sociedad de los Amigos de Hegel. Sí, yo estoy convencido personalmente de la importancia que hay de Hegel en el desarrollo del pensamiento de Marx, pero me parece que muchos de los compañeros que nos pueden estar escuchando y que nos han seguido en otros espacios no entienden esa importancia, y esa es o quizás no estarían de acuerdo con esa importancia, y esta es la última pregunta que le quisiera hacer. Como ustedes saben, en América Latina hay un movimiento que no es nuevo, ya tiene algunas décadas gestándose, por tratar de generar un pensamiento genuino, decolonizado, de América Latina, ¿no? Y eso implica, según esto, acabar con ciertas violencias epistémicas, con ciertas imposiciones de los centros epistemológicamente hablando, y quizás uno de los principales enemigos que ellos ven, entre comillas, es precisamente a Hegel, que se le considera eurocéntrico, adorador del Estado prusiano, una persona que quizás en su pensamiento no tenga nada que aportar para un pensamiento latinoamericano. Entonces yo le quisiera preguntar más sobre ¿usted cómo ve esa relación de Hegel con América Latina, de Hegel con las periferias? ¿Sí nos podría servir para construir un pensamiento crítico latinoamericano, o su eurocentrismo lo impediría, o digamos, cuál sería ahí su opinión al respecto? Sí, a ver, yo cuando analizo América Latina, empleo todo el instrumental que me da Hegel, todo el instrumental que me da Marx, pero no le pido a Hegel
que me diga cómo tengo que analizar, que me haga el análisis de América Latina. ¿Por qué? Porque Hegel no puede entender América Latina. ¿Cierto? Para Hegel América Latina no entró ni siquiera en la historia, ¿no es cierto? Ahora, tampoco se lo pido a Aristóteles, ¿no es cierto? Y tampoco se lo pido a Marx, porque Marx también sobre América Latina se ha equivocado, ¿cierto? Y eso no implica de ninguna manera que el instrumental que me da Marx me sirve precisamente para analizar la realidad de América Latina, ¿no? O sea, en realidad esa es la manera como se asumen críticamente los textos, o cómo se asumen críticamente todo lo que nos aportan los pensadores. Yo no le voy a pedir el análisis, por ejemplo, del poder a Foucault, pero Foucault me aporta para hacer el análisis del poder. Yo creo que desde donde él me hace el análisis, a mí no me sirve si yo lo veo desde ahí. Yo estoy analizando el poder desde otro punto de vista, desde otra práctica, y puedo tener aportes que él me da, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que ahora estamos hablando de dos pensadores cuyos aportes son monumentales, porque digamos, no de todos los grandes pensadores, digamos, tenemos la misma calidad de aporte. Para mí, hoy no puedo analizar la realidad yo sin pasar por Hegel, sin pasar por Marx, digamos, porque son dos pensadores realmente universales que han elaborado categorías de pensamiento y sobre todo han comprendido la dialéctica, cómo se desarrolla dialécticamente la realidad que está conformada fundamentalmente por los sujetos, no por los objetos, es decir, por los sujetos sociales, políticos, económicos, etcétera, pero por los sujetos. El Capital no es un tratado de economía, ¿no es cierto? Es un tratado de sociología, es un tratado de filosofía, es un tratado de economía, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente ahí están las relaciones sociales. Las relaciones sociales son de los sujetos. Los sujetos son relaciones. Los sujetos son, como dice Marx en una de las tesis sobre Feuerbach, son el ensamble de relaciones sociales. No es que nosotros tenemos relaciones, somos relaciones sociales. Bueno, eso, Hegel y Marx me ayudan a pensar eso, ¿no es cierto? Y todo esto yo lo recupero para América Latina. Ahora, por lo tanto, no me detengo en lo que sería el momento ideológico de la construcción de Hegel. El momento ideológico es el momento de la sociedad burguesa, desde el burgués, no me detengo ahí y eso lo critico con el mismo instrumental que él me da, ¿cierto? Entonces, yo no rechazo a quienes denominan una filosofía de la liberación para pensar la liberación latinoamericana, pero yo no me reconozco así. ¿Por qué? Porque para mí la filosofía de la liberación está en que yo sea capaz de recibir los aportes de los grandes pensadores de donde sea y repensarlos desde la práctica de liberación latinoamericana, ¿no? Entonces, yo no voy a leer a Hegel, ¿no es cierto?, ahí donde Hegel me analiza América Latina o me analiza América. No me interesa porque digo, esto está completamente equivocado, ¿no es cierto? Pero sí, la fenomenología del espíritu me aporta un caudal realmente de conocimiento que son absolutamente necesarios y que enriquecen la lectura que yo puedo hacer del Capital, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx también se detiene. Marx estaba muy preocupado a ver cómo analiza las contradicciones fundamentales del capitalismo para destruirlo. Y por ahí no sigue desarrollando todo el contenido filosófico, humanista, etcétera, que desarrolló en los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Y que por ahí hay grandes aportes de Hegel que me ayudan entonces a enriquecer lo que me dice Marx, ¿no? Cuando, por ejemplo, todo el tema de la intersubjetividad que plantea Hegel es un tema muy, muy rico, que yo tengo que reinterpretarlo a su vez, naturalmente, con lo que me dice Marx en el Capital sobre las clases, las contradicciones de clases, etcétera, ¿no? La lucha por el reconocimiento, que además es lucha por el reconocimiento tanto individual como colectivo, ¿no es cierto?
son los aportes de Hegel me ayudan a leer a Marx de otra manera o de una manera mucho más enriquecida. Pues muy bien, doctor maestro Rubendry, pues ahí tenemos ya una panorámica de la potencialidad que puede ser ahí la dupla Marx-Hegel, ¿no? Si lo usamos críticamente, como usted bien ha dicho, ¿no? Porque se equivocan, muchos pensadores se equivocan también, y eso no nos debería detener para apropiarnos de sus alcances críticos y liberadores, ¿no? Y liberadores, es lo que nos interesa para nuestra América Latina. Bueno, pues doctor, yo le dejaba aquí, le quiero agradecer nueva cuenta su atención y el habernos regalado estos minutos, y pues me despido de los compañeros que nos ven en las redes sociales. Denle like por favor a nuestro video y continuamos en otra emisión más de Tiempos Equívocos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los que después vean esta entrevista, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Bienvenido a México.